Hola jugones, hoy sacamos a mesa Arx, un juego de 2 a 4 jugadores a partir de 14 años, de partida entre 60 y 120 minutos y editado en español por Two Tomatoes. ¿Queréis ver cómo se juega? Pues vamos al lío. Lo primero que debemos hacer es colocar el tablero en el centro de la mesa, colocar los marcadores de ambición, la ficha de ambición declarada, que la colocamos en su espacio correspondiente, el marcador de capítulo en el espacio 1 de capítulo, barajamos el mazo con las cartas de gremio y de box, formando un mazo junto al tablero y sacamos un despliegue de 3 cartas para partidas de 2 jugadores o 4 cartas para partidas de 3 o 4 jugadores. Entregamos a cada jugador un tablero de su color, sus 15 naves, 10 agentes, 5 puertos estelares y 5 ciudades que colocaremos en los espacios con los triángulos. Cogeremos las 4 cartas de preparación correspondientes al número de jugadores, en este caso vamos a simular una partida de 3 jugadores, las mezclaremos, robaremos una al azar y colocaremos lo que nos indica en la carta. En partida de 4 jugadores se eliminará un cúmulo de la partida, en partida a 2 o 3 jugadores se eliminarán 2 cúmulos. En esos cúmulos colocaremos un marcador de ruta en los portales correspondientes y un marcador de fuera de la partida en cada uno de los planetas. Cada jugador mirará su número de jugador en la carta, empezando por el primer jugador, que sería el 1, el segundo el 2, tercero el 3 y cuarto el 4, y colocaría las piezas correspondientes en los sistemas que le indique. En el sistema con la letra A colocaremos 3 naves y una ciudad. Siempre que tengamos que colocar una ciudad, empezaremos a retirar de izquierda a derecha en nuestro tablero de jugador. En la letra B, 3 naves y un puerto estelar. Y en la letra C, 2 naves. Quedando así después de colocar las piezas de todos los jugadores. Colocaremos el marcador de poder de cada jugador en el espacio 0 y el marcador de poder sobrante solamente se utilizará en la expansión. Entregaremos el marcador de iniciativa a un jugador al azar, que será el jugador inicial. Barajaremos el mazo de cartas de acción. Repartiremos 6 cartas a cada jugador. Y las cartas sobrantes las colocaremos en el espacio de cartas descartadas. El mazo de acción estará compuesto por 4 palos de cartas, que serían agresión, construcción, movilización y administración, cada uno de ellos con cartas numeradas del 1 al 7. Las cartas de valor 1 y 7 solamente se utilizarán en partidas de 4 jugadores. En partidas de 2 y 3 jugadores se eliminarían tanto los 1 como los 7. Colocaremos todos los recursos a un lado del tablero: material, combustible, armamento, reliquias y psiónico. Y con esto ya estaríamos listos para empezar. En ARK vamos a jugar un máximo de 5 capítulos. En cada capítulo jugaremos rondas en lo que cada jugador irá jugando una carta, hasta que todos los jugadores se queden sin cartas, que pasaríamos al siguiente capítulo. Y el juego terminará o bien al final del capítulo 5, o bien cuando un jugador llegue a la casilla de poder indicada según el número de jugadores: 27 de poder en 4 jugadores, 30 en 3 jugadores o 33 a 2 jugadores. En su turno, cada jugador jugará una carta, a continuación hará su fase de preludio y por último hará sus acciones correspondientes, dependiendo de la carta que haya jugado. En cada ronda jugará primero el jugador que tiene la iniciativa, pudiendo bien pasar la iniciativa al siguiente jugador en sentido horario o jugar una carta en el espacio de líder, pudiendo, si quiere, declarar la ambición de la carta que acaba de jugar, que sería el símbolo que tenemos aquí abajo. Para declarar la ambición, cogería la ficha de ambición declarada y la colocaría encima de la carta, tapando el valor de la carta y poniéndolo en 0. Y colocaríamos una ficha de ambición en esa ambición, que en este caso sería la del Señor de la Guerra. Cogeríamos el marcador con el valor más alto y lo colocaríamos en esa ambición. Aparte del símbolo, aquí podemos ver a qué número corresponde cada ambición. Estas serían las cartas con nivel 2, tendrían este símbolo.
Las cartas con nivel 3 este, 4 este, 5 este y 6 este. Las cartas de valor 1 no tienen ninguna ambición, así que no podríamos declarar la ambición con esa carta. Y las de valor 7 podríamos elegir cualquiera de las ambiciones. Debemos tener en cuenta que en turnos posteriores se podría volver a declarar la misma ambición, simplemente cogeríamos el siguiente marcador de ambición y si es la misma, pues se volvería a colocar en la misma. No hay un límite al número de marcadores que puede haber en la misma ambición, sino el límite, evidentemente, 3, que es el número de marcadores que hay. Después el jugador llevaría a cabo su fase de preludio, que la veremos a continuación, y realizaría sus acciones. El jugador con la influencia, que habrá colocado su carta en el espacio de líder, realizará tantas acciones de las indicadas en la carta, en este caso construir o reparar, como estrellas tenga la carta. En este caso podría hacer 3 acciones de construir o reparar. A continuación, los siguientes jugadores irían haciendo sus turnos. En el turno de los siguientes jugadores van a jugar una carta pudiendo sobrepasar, copiar o pivotar. Sobrepasar sería jugar una carta del mismo palo de la carta del líder con un valor superior. Si el líder declara la ambición, su valor es 0, así que cualquier carta del mismo palo nos serviría para sobrepasarlo. En caso de que no haya declarado la ambición, tendríamos que jugar, si queremos sobrepasar, una carta de mayor valor. En el caso de sobrepasar, el jugador realizaría tantas acciones de la carta como el número de estrellas que tenga la carta. En este caso, 2 acciones de construir o reparar. Y en el momento de jugar la carta, el jugador podría decidir arrebatarle la influencia al líder, para lo cual tendría que gastar otra carta de su mano, que la colocaría boca abajo junto a su carta para saber que le ha arrebatado la influencia. Cogería el marcador de influencia y se lo colocaría tumbado en su zona de jugador, para saber que en esta ronda ya se ha arrebatado la influencia, puesto que solamente se puede arrebatar una vez por ronda. Otra forma que tenemos de jugar cartas sería copiar, que sería jugar cualquier carta de nuestra mano boca abajo, realizando una sola acción de la indicada en la carta del líder, en este caso construir o reparar, pudiendo igualmente, si queremos, jugar otra carta boca abajo para arrebatar la influencia si todavía no se hubiera arrebatado en esta ronda. Y la última forma sería pivotar, que sería jugar una carta de un palo diferente al marcado por el líder. En ese caso, jugaríamos una sola acción de la indicada en la carta que acabamos de jugar. Debemos de tener en cuenta que todas las cartas con el número 7 tienen un icono del marcador de influencia al lado. Porque si jugamos una carta con el número 7, podríamos arrebatarle la influencia al líder sin necesidad de jugar una carta boca abajo. Pero recordemos que solamente se puede arrebatar la influencia una vez por ronda. Así que si alguien ya la ha arrebatado, o bien con otro 7, o bien jugando una carta boca abajo, no podríamos arrebatárselo. La primera acción que vamos a ver es la de construir, que nos permitirá construir tanto naves como ciudades como puertos estelares. Los edificios, tanto puertos estelares como ciudades, solo podremos construirlos allí donde tengamos por lo menos una pieza leal. Piezas leales se consideran todas nuestras fichas, tanto nuestras naves como nuestros puertos estelares como nuestras ciudades. Y piezas enemigas se considerarían todas las naves, puertos estelares o ciudades de los rivales. Pues bien, para construir un puerto estelar o una ciudad tendremos que construirlo en un espacio de construcción vacío de un sistema donde tengamos alguna pieza leal. A la hora de construir tendremos que mirar el control. ¿Cómo se mira el control de un sistema? Tenemos que mirar el jugador que tenga más naves intactas en ese sistema. Las naves intactas estarán de pie, pero cuando una nave esté dañada, se pondrá tumbada. Para mirar el control solamente influyen las naves intactas. En este caso, aunque el jugador blanco tiene 3 naves y el jugador naranja tiene solo 2, como 2 de las naves del jugador blanco están dañadas, este sistema lo controlaría el jugador naranja, puesto que tiene 2 naves intactas y el blanco tiene solo una. Los edificios tienen un lado intacto y un lado dañado, que es el que tiene las esquinas de un color más oscuro. Si construimos en un sistema que no esté controlado por un rival, colocaremos la ficha por su lado intacto. Y si por el contrario construimos en un sistema controlado por un jugador rival,
colocaríamos la ficha por su lado dañado. Para construir una nave, tendríamos que construirlo en un sistema donde tengamos un puerto estelar, da igual que esté dañado o esté intacto. Y igualmente, si construimos la nave en un sistema controlado por un rival, la nave entrará dañada. De lo contrario, la nave entraría intacta. Y en cada turno solamente podremos colocar una nave en cada puerto estelar. Realizaremos tantas construcciones como acciones de construir estemos haciendo. Si somos el líder, por ejemplo, y jugamos una carta que tiene 3 estrellas, pues haríamos 3 veces la acción de construir. Pues podríamos construir o varias naves o varios edificios, como queramos. La siguiente acción que vamos a ver es la de mover. Para mover elegiremos tantas naves como queramos de un sistema para moverlas a otro sistema. Moveremos a un sistema adyacente, bien sea un portal o un planeta. También tenemos que tener en cuenta que se consideran adyacentes los planetas que estén conectados por una línea fina. Es decir, este planeta estaría adyacente a este. Pero sin embargo, este planeta que tiene esta línea gruesa en medio no estaría adyacente, no podríamos movernos desde ahí. Igualmente, desde un portal podríamos movernos a cualquier planeta de ese cúmulo. A la hora de movernos tenemos que tener en cuenta que los portales que estén conectados por un marcador de ruta se consideran adyacentes entre ellos. Por lo tanto, de este portal podríamos movernos a este como si estuviera adyacente. Si el sistema del que partimos tiene un puerto estelar, en vez de movernos a una casilla adyacente, podríamos movernos todo lo que queramos. Hasta que o bien entremos en un planeta, o bien hasta que entremos en un portal controlado por otro jugador. También podremos, cuando nos catapultemos, por el camino ir soltando nuestras naves. Por ejemplo, yo podría partir de este sistema, dejar una nave aquí, dejar otra nave aquí y con esta otra venirme a este planeta. Evidentemente, al movernos no podremos entrar en los planetas que estén fuera de la partida. La siguiente acción que vamos a ver es la de reparar, que sería tan fácil como por cada acción que hagamos de reparar, podríamos o bien reparar una nave que esté dañada poniéndola de pie, o bien reparar un edificio que esté dañado poniéndolo por su lado intacto. La siguiente acción que vamos a ver sería tributo. Por cada acción de tributo que realicemos, podríamos exigir un tributo, o bien de una ciudad nuestra, da igual quien controle ese sistema, o bien de una ciudad de un rival de un sistema que controlemos nosotros. Al exigir un tributo de una ciudad nuestra, nos llevaremos un recurso de ese tipo, en este caso, una reliquia. Siempre que ganes recursos, te lo llevarás a tu tablero de jugador, pudiendo, siempre que ganes recursos, reorganizar tus recursos como quieras y colocarlos en un espacio vacío. En caso de que no tengas espacios libres, podrías igualmente reorganizarlo, eliminar el recurso que quieras y colocar ahí tu nuevo recurso. Y si la ciudad es de un rival, de un sistema que controlemos, nos llevaríamos ese recurso y además capturaríamos un agente de la reserva de ese jugador, que lo llevaríamos a nuestro tablero de jugador al espacio de cautivos. La siguiente acción que vamos a ver sería influenciar. Por cada acción que hagamos de influenciar, podremos colocar uno de nuestros agentes de nuestra reserva en cualquiera de las cartas del despliegue, independientemente del número de agentes que haya en esa carta, tanto nuestros como de otros jugadores. La siguiente acción sería asegurar. Para asegurar, tendríamos que elegir una carta del despliegue en el que tengamos más agentes que cualquiera de los otros jugadores. En este caso podríamos llevarnos esta, puesto que somos los únicos que tenemos un agente. Podríamos llevarnos esta, que nosotros tenemos 2 agentes y los demás jugadores tienen uno cada uno. Pero no podríamos llevarnos esta, puesto que no tenemos mayoría. Al llevarnos una carta, los agentes nuestros que hayan en esa carta volverán a nuestra reserva y los agentes rivales los llevaremos a la zona de cautivos de nuestro tablero. Si es una carta de gremio, la llevaremos a nuestra zona de juego, mientras que si es una carta de box, haremos la acción que pone
Al asegurar, haremos inmediatamente esa acción y descartaremos esa carta. Y siempre después de llevar alguna carta repondremos el espacio vacío. La última acción estándar que vamos a ver sería batallar. Al hacer la acción de batallar tenemos que seguir 4 pasos. El primer paso sería elegir un sistema en el que tengamos por lo menos una nave leal y hay alguna ficha rival. A continuación elegiríamos uno de los jugadores rivales, que sería el defensor, en caso de que haya más de un jugador rival en el mismo sistema. El tercer paso sería elegir dados de ataque. Cogeríamos un dado de ataque por cada nave que tengamos, da igual que esté intacta o dañada, teniendo 3 tipos de dados. Los azules, que serían dados de escaramuza, los rojos, que serían dados de asalto, y los naranjas, que serían dados de saqueo. Los dados azules hacen menos daño, pero son más seguros porque no podemos recibir daño con ellos. Los dados rojos o de asalto infligiremos más daño, pero también nos arriesgamos a recibir más daño. Los dados naranjas o de saqueo solamente podremos elegirlos si el jugador que hayamos elegido como defensor tiene o bien un edificio construido en ese sistema, o si ese jugador no tiene ningún edificio construido en ningún sistema del mapa. Y los dados naranjas nos permitirán tanto destruir edificios rivales como robar recursos o cartas a ese rival. Podremos coger la combinación de dados que queramos, un dado por cada nave que tengamos en el sistema en el que estamos atacando, teniendo en cuenta que hay 6 dados de cada color. El siguiente paso sería lanzar los dados que hemos elegido y resolver sus efectos. Pongamos como ejemplo que nosotros, que somos el jugador naranja, hemos elegido el jugador blanco como defensor, hemos cogido estos 4 dados, lo hemos lanzado y nos han salido estos resultados. Pues ahora tendríamos que llevarlo a cabo en un orden concreto. Lo primero que tenemos que mirar serían las llamas. Por cada llama que tengamos, recibiríamos un daño. Por cada daño que recibamos, o bien una nave que tengamos intacta la dañamos, o bien una nave que esté dañada la destruiríamos. Siempre que en un combate se destruya una de nuestras naves, irá a la zona de trofeos del jugador contra el que estamos combatiendo. En este caso, si nosotros como atacantes se nos destruye una nave, como estamos atacando al jugador blanco, pues sería la zona de trofeos del jugador blanco. Lo siguiente sería mirar los círculos. Si tenemos por lo menos un círculo, de igual que tengamos uno o más de uno, si tenemos al menos un círculo, el jugador defensor nos atacaría con sus naves intactas. En este caso, como tiene 2 naves intactas y una dañada, nos haría 2 daños. Lo siguiente que tendríamos que ver serían los impactos normales, que serían estos dos. No los que tengan un triángulo dentro, los que no tengan triángulo. Como tenemos 2 impactos normales, haríamos 2 impactos al jugador defensor. En un combate, todas las decisiones las toma el jugador atacante. Es decir, el jugador atacante decidiría qué naves quiere dañar. Por ejemplo, podría una nave que tenga intacta, pues dañarla y eliminarla. Al eliminarla, nos la llevaríamos a nuestra zona de trofeos. Solamente en caso de que nos sobraran impactos, por ejemplo, si nosotros tenemos 2 impactos y él solamente tiene una nave dañada, con el primer impacto eliminaríamos su nave. Con los impactos que nos sobren, podríamos atacar a su edificio. Es decir, como nos sobra un impacto, podríamos dañar su edificio. Pero solamente podríamos atacar al edificio si nos sobran impactos después de destruir todas sus naves. A continuación, miraremos los impactos que tengan el triángulo, que son impactos a edificios. En este caso, no podríamos atacar a las naves. Tendríamos que aplicar ese impacto en su edificio. Si está intacto, lo giraríamos al lado dañado. Si ya está dañado, lo que haríamos sería destruirlo. Cuando destruimos una ciudad rival, tendríamos que mirar el tipo de la ciudad, que en este caso sería de mercancía, descartar todas las cartas que tengamos en nuestra zona de juego de ese tipo, descartar todos los recursos que tengamos de ese tipo, provocar un ultraje, que sería colocar uno de nuestros agentes en la acción de preludio de nuestro tablero correspondiente a ese recurso. Como en este caso eran materiales, pues pondríamos un agente ahí y a partir de ahora esa acción estaría ultrajada.
lo que significa que cuando hagamos acciones de preludio no podremos hacer esa acción de preludio. Sí podremos más adelante recuperar, volver a conseguir cartas de ese tipo de recursos o volver a conseguir esos recursos. Lo que no podríamos sería volver a realizar esa acción de preludio. Y después del ultraje podríamos rapiñar, que sería elegir una carta del despliegue que tenga por lo menos un agente de ese jugador y llevarnos esa carta, independientemente de que la carta tenga el símbolo de ese material o no. Aunque hayamos hecho un ultraje, podemos volver a conseguir cartas de ese tipo de material, nos da igual. La carta que cojamos nos la llevaremos a nuestra zona de juego, nuestros agentes volverán a nuestra reserva y todos los agentes que haya de otros jugadores, en vez de llevárnoslo a la zona de cautivo, nos lo llevaremos a la zona de trofeos, puesto que hemos destruido la ciudad y han muerto. Lo último que miraremos serán las llaves. Tendremos que mirar cuántas llaves tenemos. Pongamos, por ejemplo, que tenemos 3 llaves. Y con esas llaves podremos robar cartas o recursos al jugador defensor. Podríamos, por ejemplo, como tenemos 3 llaves, llevarnos este recurso que son 2 y este recurso que es 1. Por ejemplo. O llevarnos este recurso que son 3 llaves. O podríamos llevarnos este recurso que es una llave y esta carta que son 2 llaves. Ya distribuiremos nuestras llaves como queramos. Y solamente podremos utilizar las llaves para saquear si nos ha quedado por lo menos una nave, bien esté intacta o dañada. Si se hubieran destruido todas nuestras naves llegado a este punto, no podríamos saquear. Algunas cartas de gremio nos permitirán cambiar las acciones estándar que hagamos. Por ejemplo, esta, cuando hagamos batallar, en vez de batallar, podremos hacer la acción que nos pone de secuestrar. O esta, cuando hagamos construir, en vez de construir, podremos sintetizar, que sería ganar un combustible. Por último, después de que todos los jugadores hayan jugado un turno, comprobaremos si la iniciativa cambia de jugador. Si alguien ha arrebatado la iniciativa, en este caso el que ha jugado la carta boca abajo, porque aunque este haya jugado un 7, que también robaría iniciativa, como ya se ha robado en ese turno, no se podría volver a robar. Pues ese jugador, la iniciativa que se le había llevado tumbada, la pondrá de pie en su zona de juego. En caso de que nadie haya arrebatado la iniciativa se la llevará al jugador que haya superado al líder con el valor más alto. En este caso, este que ha jugado un 5 del mismo palo que el líder, se llevaría la iniciativa. Si nadie ha superado al líder, es decir, nadie ha jugado una carta del mismo palo que el líder con un valor superior, el líder mantendría la iniciativa. A continuación, se descartarían todas las cartas que se han jugado, serían al mazo de descarte, y empezaríamos otra ronda y así iríamos jugando hasta que a ningún jugador le queden cartas en la mano. Cuando a un jugador no le queden cartas en la mano y le toca jugar, simplemente pasaría y jugaría el siguiente jugador. Cuando todos los jugadores hayan quedado sin cartas en la mano, o bien todos los jugadores que tengan cartas vayan pasando la iniciativa y pasen todos seguidos, se terminaría el capítulo. Y haríamos los siguientes 4 pasos. Lo primero que haríamos sería puntuar las ambiciones. Se van a puntuar las ambiciones que tengan fichas de ambición. En este caso se puntuaría la de magnate y la del señor de la guerra. Tanto la de magnate como la de guardián como la de empata, para ver quién la gana, tendríamos que mirar los recursos de esos símbolos que tengamos en nuestro tablero, más los símbolos de esos tipos que tengamos en nuestra zona de juego. En el caso de el tirano y el señor de la guerra, en el señor de la guerra miraremos quién tiene más trofeos en su zona de trofeos. Y en el caso del tirano miraríamos quién tiene más cautivos en su zona de cautivos. Después de puntuarlo, todos los jugadores que hayan puntuado, o bien el primer puesto o bien el segundo, devolverían todos esos trofeos o todos esos cautivos a sus propietarios. Esta ambición, como tiene 2 marcadores, no es que se vaya a puntuar 2 veces, simplemente se sumarían. En este caso, el primer jugador, el que gane, se llevaría 8 puntos y el segundo se llevaría 5.
En caso de empate, al puntuar cualquier ambición, si empatamos por el primer puesto, los jugadores empatados se llevarían lo del segundo puesto. Es decir, en este caso, si varios jugadores empatan, se llevarían 5 puntos cada uno. Y el que estuviera en segundo puesto no se llevaría nada. En caso de empatar en el segundo puesto, ningún jugador se llevaría nada. Ninguno de los empatados. El primer jugador, evidentemente, sí. Si en nuestro tablero de jugador tenemos desbloqueado estas ciudades, si hemos desbloqueado la primera, cuando ganemos una ambición y nos llevemos la puntuación del primer jugador, es decir, ganándola en solitario, llevaríamos 2 puntos más de poder. Si tuviéramos las dos, nos llevaríamos 5 puntos más de poder. El segundo paso sería devolver todas las ambiciones y a continuación girar la de menos valor. En este caso el 2 se giraría. Después, en la siguiente se giraría el 3 y por último se giraría el 5, dándonos así cada vez más poder. El tercer paso sería ver si se finaliza la partida porque un jugador haya llegado a la cantidad de poder requerida dependiendo del número de jugadores. A 4 jugadores si hubiéramos llegado al 27, como estamos a 3 jugadores, se finalizaría si alguien llega al 30. Como nadie ha llegado, no finalizaría. O también finalizaría la partida si estuviéramos en el capítulo 5. De lo contrario, en caso de que no termine la partida, avanzaríamos en el marcador de capítulo. A continuación volveríamos a barajar todas las cartas de acción, repartiríamos de nuevo 6 a cada jugador y el resto las pondríamos en el espacio de acciones descartadas. Y a continuación empezaríamos un nuevo capítulo. Ya seguiríamos jugando capítulos hasta que terminemos el quinto capítulo o un jugador alcance el requisito de poder. Al finalizar la partida ganaría el jugador con más puntos de poder y en caso de empate ganaría de los empatados el que vaya primero en orden de turno. En partida a 2 jugadores tendremos algunos pequeños cambios. Para empezar, a la hora de la preparación de la partida, por cada planeta de los 6 que hemos tapado, cogeremos un recurso de ese tipo y colocaremos esos 6 recursos en las ambiciones, colocando el combustible y los materiales en Magnate, los armamentos en Señor de la Guerra, las reliquias en Guardián y los psiónicos en Empata. Y a la hora de puntuar las ambiciones, contarán como si fuera lo que tiene un jugador neutral. El siguiente cambio es que a la hora de repartir las 6 cartas, tanto en la preparación inicial como al final de cada capítulo, el jugador que no tenga la iniciativa puede decidir si quiere hacer un mulligan, descartando las 6 cartas de su mano para robar 6 cartas nuevas, quedándose con esas nuevas cartas. También tenemos la variante de líderes y trasfondo, que no se recomienda usar en las primeras partidas. Se recomienda haber jugado por lo menos 1 o 2 partidas antes de introducirlo en el juego. Tanto la carta de líder como las cartas de trasfondo que nos quedemos nos las llevaremos a nuestra zona de juego. La carta de líder nos dará tanto un beneficio como un perjuicio y nos marcará también tanto los recursos iniciales como las naves y edificios con los que empezaremos. Y las cartas de trasfondo por lo general nos darán alguna habilidad pasiva o alguna acción que podremos hacer sustituyendo las acciones estándar. Ambas cartas sirven para darle un poquito de simetría al juego. Para utilizarlas, durante la preparación barajaríamos el mazo de líderes y el mazo de trasfondo, sacaríamos tantos líderes como el número de jugadores más 1 y tantas cartas de trasfondo como el número de jugadores más 1. A continuación, por orden inverso de turno, cada jugador irá cogiendo o bien una carta de líder o bien una carta de trasfondo hasta que tenga una carta de cada. No puede coger ni 2 cartas de líder ni 2 cartas de trasfondo. Y una vez que todos tengan un líder y una carta de trasfondo, las que han sobrado se retirarían de la partida. También nos indica el juego que para jugadores más avanzados que quieran añadir más caos a las partidas, podríamos añadir una segunda carta de trasfondo por jugador. Y haríamos la selección igual, robando cartas, hasta que cada jugador tuviera una carta de líder y 2 cartas de trasfondo. Y la carta de líder y la carta de trasfondo que sobren se eliminarían de la partida.
Y eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda. Cualquier comentario, duda, sugerencia que queráis hacerme, me lo podéis dejar en la caja de comentarios de YouTube. Hasta la próxima.